Buenos días, mi nombre es Gabriela Silvera, soy asistente de Clínica Médica A e integrante de UMIC, la Unidad Multidisciplinaria de Insuficiencia Cardíaca. Vamos a hablar de programas de manejo de pacientes con insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es un complejo síndrome que tiene particulares desafíos en cuanto a su prevalencia, su mortalidad, los altos índices de hospitalización y los altos costos, debido a ser una condición crónica con alto índice de ingresos y además con una prevalencia e incidencia crecientes, dado la mayor sobrevida de la población ante los avances terapéuticos de las condiciones precursoras del desarrollo de insuficiencia cardíaca. Uno de los aspectos más relevantes relacionados con su mal pronóstico, su afectación de la calidad de vida y los altos costos en salud son los ingresos hospitalarios. Y como vemos aquí, se presentan en tres instancias fundamentales. Muchas veces el debut el momento del diagnóstico es en ocasión de una agudización de insuficiencia cardíaca, un ingreso por insuficiencia cardíaca de novo. Muchas veces en la etapa final de la enfermedad también se dan altos índices de ingreso y de reingreso, pero si vemos la mayoría de las internaciones por insuficiencia cardíaca se tratan de internaciones por agudización de insuficiencias cardíacas crónicas. Y este va a ser un aspecto muy relevante para el tema que hoy desarrollamos, que es el manejo de la insuficiencia cardíaca a través de programas multidisciplinarios. Esto porque, ¿cómo surge la inquietud? Surge sobre todo desde aseguradoras, desde industria farmacéutica, viendo que era un marcador importante de los gastos y de las inversiones en salud. Entonces, a partir de ahí se desarrolla toda una estrategia de investigación y de planteo de pautas y estrategias para superar esta situación dada con los reingresos por descompensación de la insuficiencia cardíaca. En el seguimiento evolutivo en el tiempo del comportamiento de estos pacientes, se ve que hay dos momentos claves en los que se producen alta tasa de internaciones. Uno es al final de la evolución de la enfermedad, porque las condiciones son de mayor gravedad y más labilidad, pero el otro momento es en el momento del diagnóstico o relacionado con un ingreso por insuficiencia cardíaca, o sea, la mayoría de los reingresos ocurren en los 30 días que siguen, 90 días que siguen a el evento principal, digamos. Entonces ahí, si bien al final de la historia de la enfermedad las pautas y las recomendaciones y los esfuerzos van a ser en los cuidados paliativos, en realidad en el inicio en las etapas iniciales de la enfermedad, se vio que los esfuerzos pueden ser más productivos en la prevención de los reingresos, sobre todo haciendo énfasis en la fase de transición. Entonces, concluimos que cada internación es un evento centinela que marca el pronóstico del paciente, que nos pone en aviso de mayor riesgo de rehospitalización y de progresión a complicaciones. Entonces, hay que centrar ahí todos los esfuerzos. La insuficiencia cardíaca es una condición crónica que tiene un curso evolutivo variable, que inicialmente puede mostrar
estabilidad y respuesta a los tratamientos instaurados, pero donde es muy importante la asunción de que se trata de una condición crónica, evolutiva, donde los esfuerzos terapéuticos deben mantenerse en el tiempo y deben coordinarse estratégicamente para evitar los eventos adversos. Eventos adversos, por ejemplo, inicialmente están marcados por la muerte súbita, pero eso se previene con dispositivos como el cardiofibrilador, en el caso de que esté indicado o sea favorable, pero más allá de esa etapa, lo que sigue son el proceso o la progresión con descompensaciones e ingresos hospitalarios por agudización, que es a lo que nos vamos a abocar en nuestro esfuerzo de planes de tratamiento. El paciente con insuficiencia cardíaca es un paciente complejo, muchas veces es añoso, muchas veces presenta varias comorbilidades que a su vez se agravan por la presencia de insuficiencia cardíaca, y las comorbilidades mismas agravan el pronóstico de la insuficiencia cardíaca. Y son pacientes que están multimedicados, no siempre cuentan con un apoyo del entorno para su cuidado. Está la realidad también de la asistencia eh, médica, de cuán accesible sea, de cómo llega o cómo se vincula con el equipo asistencial. Entonces, son pacientes que han tenido ingresos hospitalarios múltiples, con una mala calidad de vida, muchas veces no están recibiendo el tratamiento médico óptimo ni para sus comorbilidades ni para su insuficiencia cardíaca. Muchas veces el paciente tiene dificultades para cumplir y permanecer con el tratamiento recomendado. Y para eso se fue tratando de encontrar soluciones en distintos ámbitos en que se toma contacto con el paciente. Se vio que había posibilidades o oportunidades de mejora a nivel de seguimiento hospitalario o en el seguimiento ambulatorio, y que eso involucraba aspectos educativos para el paciente y su entorno, e involucraba también la necesidad de un equipo multidisciplinario en la atención de estos pacientes. Cuando hablamos de equipo multidisciplinario, surge el concepto de unidades de insuficiencia cardíaca que vamos a analizar a continuación. Entonces, siendo la insuficiencia cardíaca una enfermedad, una condición crónica, desde el desarrollo de los programas de manejo de enfermedades crónicas, vemos que los equipos multidisciplinarios, los programas de seguimiento de insuficiencia cardíaca, deberían adecuarse a la definición del completo acercamiento al cuidado de esta enfermedad, acompasando prevención, tratamiento y seguimiento, incluyendo la implementación de pautas. O sea, tratar de que el resultado de esa intervención sea un tratamiento óptimo según las recomendaciones actualizadas de las guías internacionales, la prevención de la progresión de la enfermedad o de los eventos adversos, o sea, de los reingresos, el tratamiento óptimo y un seguimiento programado a largo plazo hasta el final. ¿Y quiénes están, cómo se integran estas unidades? Bueno, hay distintas recomendaciones en la integración de los equipos, pero sin duda enfermería tiene un rol fundamental en el seguimiento del paciente, porque es el profesional que está más próximo, es el primer profesional de contacto, el profesional que debería ser el referente para el seguimiento a distancia del paciente y la programación de su seguimiento. Son muy importantes las licenciadas en nutrición, como vamos a ver, porque el tratamiento nutricional y la dieta son muy importantes. Es importante también que esté involucrado el farmacéutico, porque debe implementarse un adecuado plan terapéutico sencillo, asequible al paciente,
ver la accesibilidad del paciente a los tratamientos. Es importante los licenciados de trabajo social, porque vamos a ver que los aspectos sociales tienen mucha repercusión y mucha importancia en el éxito de estos programas, para tener en cuenta los aspectos inherentes al paciente y su entorno. Y el equipo médico que debe involucrar distintos niveles de complejidad, distintas especialidades, cardiólogos, internistas, psiquiatras, intensivistas, médicos de familia, y las distintas especialidades necesarias a la hora de poner tratamientos avanzados de intervención. ¿Qué evidencia tenemos? Se cuenta con 2 revisiones de unidades multidisciplinarias en insuficiencia cardíaca, que juntaron 74 y 29 estudios respectivamente, de donde surge que las unidades de insuficiencia cardíaca y los programas de seguimiento fueron beneficiosos en evitar reingresos hospitalarios por toda causa, y sobre todo vemos acá que uno de los que fue más significativo fue un seguimiento telefónico por las NERS, pero en el total de la revisión de todos estos estudios se dio el beneficio en evitar los reingresos por toda causa. Asimismo, fue beneficioso también en evitar la mortalidad por toda causa. Entonces, reducción de ingresos por toda causa, reducción de ingresos por insuficiencia cardíaca y reducción de mortalidad por toda causa. Es así entonces que en las guías de tratamiento de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología del 2016, que son las últimas guías, surge como una recomendación clase 1A, que los pacientes sean integrados a un seguimiento de un equipo multidisciplinario para reducir el riesgo de hospitalización y mortalidad, con un nivel de recomendación 1, o sea, mandatorio. Bueno, ¿y qué características y componentes deben tener los programas de manejo? Bueno, deben estar dirigidos a pacientes complejos, de alto riesgo, deben integrar profesionales capacitados, y sugieren que se integren cardiólogos, como dijimos, médicos de atención primaria, NERS, farmacistas, nutricionistas, trabajadores sociales. Y uno de los aspectos en el que hace hincapié es en la importancia de la coordinación de la atención de estos pacientes. O sea, tener un seguimiento luego del alta programado, un seguimiento regular a nivel institucional o seguimiento domiciliario, el soporte a través del teléfono o controles remotos, favorecer el acceso a los distintos niveles de atención, explicar al usuario cuáles son sus derechos y cuáles son sus recursos asistenciales, y cuándo llamar o disponer de uno o de otro, asegurarse que acceda a la medicación, asegurarse de que sepa a dónde recurrir en los casos de descompensación. También el equipo tiene la responsabilidad de permitir el acceso oportuno a niveles más avanzados de cuidado. También el soporte psicosocial, tanto del paciente como de su entorno. Entonces tenemos acá que hoy día se tiende a que el equipo multidisciplinario sea un articulador de los distintos niveles de atención y de las distintas herramientas disponibles para el seguimiento de estos pacientes, tratando de incorporar a este seguimiento al entorno más próximo al paciente, al primer nivel de atención, y para que sea una acción coordinada, optimizando tratamiento y recursos, la posibilidad del seguimiento remoto, la posibilidad de las internaciones del día para una compensación rápida, todo en aras de evitar el evento de tan mal pronóstico y tan costoso de todo punto de vista
de la internación. ¿Cuál es la realidad que podemos compartir desde UMIC, desde la Unidad Multidisciplinaria de Insuficiencia Cardíaca? Bueno, tenemos que hay muchos pacientes, la mayoría, 40% son mayores de 65 años, el 44% presentan además 2 o más comorbilidades, de ellos de 65, mayores de 65 años. Después vemos que las comorbilidades son muy frecuentes en toda la población, y entre ellas el deterioro cognitivo, la diabetes, la patología tiroidea, la depresión es próxima a un 30%, es muy importante, la enfermedad renal y la anemia. Son todas comorbilidades que tienen un impacto negativo pronóstico en la insuficiencia cardíaca, en el paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Qué otras cosas nos permitió la experiencia en UMIC? Bueno, nos permitió evaluar la realidad de los pacientes que se integraban a nuestro seguimiento. Una de las realidades era que había un bajo nivel de inmunización contra la gripe, según una encuesta que realizamos, y eso ya sabemos que va en contra de las recomendaciones internacionales. Sin embargo, en el tiempo, en un año de seguimiento, ese nivel de inmunización, si bien persiste bajo, mejoró significativamente. ¿Qué otra evidencia encontramos? Que al incluir los pacientes en el seguimiento, encontramos una baja prescripción de los betabloqueantes a pesar de las recomendaciones con niveles mandatorios, y de los IECA también, una recomendación que no llegaba ni al 60 ni al 80% respectivamente, con una alta indicación de la digoxina y de la espironolactona. Y en el seguimiento, en la unidad, se logró mejorar el nivel de indicación de tanto de betabloqueantes como de IECA en forma significativa. Otra constatación que hicimos al ingreso de los pacientes es que había hasta un 30% de pacientes severamente sintomáticos que mejoraron en el seguimiento de 36 meses en una unidad de insuficiencia cardíaca. Y la tasa de supervivencia tiene un nivel aceptable, muy bueno, en comparación con otros niveles, con los niveles reportados internacionalmente. También logramos documentar una disminución significativa de los ingresos por insuficiencia cardíaca al año de seguimiento en la UMIC. Nuestra conclusión ha sido que el abordaje integral, multi e interdisciplinario confirma ser una buena herramienta para evitar la internación en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Bueno, en cuanto a otros componentes que deben integrar un programa de seguimiento de pacientes con insuficiencia cardíaca, se hace hincapié en las guías internacionales de la importancia de la adecuada educación del paciente, con especial énfasis en la adherencia y el autocuidado, y el involucramiento del paciente en la monitorización de los síntomas y en el adiestramiento en el uso del diurético. Entonces ahí pasamos a la importancia de la educación y los temas sobre los que el paciente y cuidadores deben ser educados. Como vimos, el reconocimiento de los síntomas es muy importante. Es importante que el paciente sepa cuáles síntomas de los que ha experimentado se deben a la insuficiencia cardíaca, y que se lo adiestre, se lo entrene al reconocimiento precoz de esos síntomas, y que eso llegue a la solicitud de consulta y control oportunos para evitar situaciones más avanzadas que terminan en una internación. Entonces ahí debe analizarse junto con el paciente y los cuidadores la disnea, el dolor precordial, la falta de aire, con palabras sencillas que los pacientes comprendan,
la presencia de edemas, la importancia de monitorizar los edemas en miembros inferiores cotidianamente, y no esperar para consultar que esos edemas hayan alcanzado una magnitud importante. Es importante el asesoramiento en cuanto al manejo de líquidos, por ejemplo, la restricción cuando es necesaria, o la hidratación en los momentos que se requiere especial cuidado en la hidratación, como en los climas calurosos, o ante la presencia de diarreas o fiebre, que eso puede llevar a complicaciones adicionales. Entonces es muy importante el asesoramiento en cuanto a la hidratación, el asesoramiento en la ingesta de sodio, como habrán visto o verán en los cuidados nutricionales, el manejo nutricional, el control del peso. No se recomienda la disminución del peso en pacientes a menos que sean un problema en particular, y sí también se recomienda mucho estar atentos al desarrollo de caquexia, porque también es una instancia, un hito de mal pronóstico y debe prevenirse. El peso también es muy importante como un control clínico, una medida clínica, un signo clínico. Debe instruirse al paciente y enseñarse cuál es su peso seco, y que ese peso significa que está en un estado estable, y debe instruirse para que el paciente o el familiar monitoricen regularmente el peso e identifiquen un aumento de peso significativo en pocos días como un elemento de alarma para la consulta oportuna o para el ajuste de diurético, como se le haya enseñado al paciente. En cuanto al tabaquismo y el alcohol, las guías son claras: hay que desalentar o promover la cesación tabáquica o la cesación de consumo de otras sustancias de uso abusivo. Y en cuanto al alcohol, hay que promover la cesación en el caso de los pacientes portadores de miocardiopatía alcohólica, y en el caso de los pacientes que no tienen esa etiología, no sería necesario proscribir el consumo, pero sí de recomendarse no superar las 2 medidas de alcohol diarias para mujeres, o 3 medidas para los varones. Y nunca promover el consumo de alcohol. Es a los fines de asesoramiento, cuando el paciente pregunta por este hábito. Luego vamos a ver un poco, hay que incentivar la actividad física. El reposo o la falta de actividad física tiene un efecto deleterio muy importante, como vamos a ver en otra presentación. Y en el paciente apto es muy importante promover la actividad física regular, porque favorece tiene un efecto muy beneficioso sobre la insuficiencia cardíaca, sobre el sistema circulatorio, sobre el sistema osteoarticular. Y en el paciente con una enfermedad más avanzada, asintomático, es conveniente que se incorpore a programas de rehabilitación para para su beneficio. En cuanto a las inmunizaciones, ya vimos que las guías son muy claras en que deben inmunizarse anualmente contra la influenza, y cada 5 años contra el neumococo, o ya hasta los 65 años. En cuanto al autocuidado y recursos asistenciales, bueno, ya hablamos de la importancia de que el paciente conozca los recursos que tiene y a dónde acudir, y los teléfonos de contacto o los lugares donde asistir en cada instancia, cuando él está estable, cuando él presenta síntomas. Él debe conocer sus derechos y sus obligaciones y tener los contactos programados para acudir en caso de necesidad. Es muy importante el asesoramiento en la sexualidad. Esta enfermedad conlleva mucha carga de angustia y preocupación, mala calidad de vida, y la sexualidad en los pacientes puede ser un aspecto muy importante y motivo de gran preocupación. Hay que tomar iniciativa y permitir que el paciente exprese sus preocupaciones y brindar asesoramiento.
En cuanto a la depresión, es una comorbilidad muy prevalente y con gran impacto pronóstico en la insuficiencia cardíaca. Hay que buscarla, detectarla y cuando se la encuentra, tratarla. Muchas veces el paciente deprimido no lo expresa per se, entonces es muy importante la utilización de herramientas de pesquisa porque el impacto es muy importante en el pronóstico de la insuficiencia cardíaca. Las posibilidades de monitorización remota, bueno, está el teléfono como las llamadas telefónicas programadas con asesoramiento, y en ese caso recabar, bueno, la presencia, la ocurrencia de eventos, de descompensaciones, de consultas en emergencia, de enfermedades intercurrentes, preguntar por los controles de presión arterial al paciente y estimularlo a que tenga controles periódicos, preguntar por el peso y ante la falta de datos o que no se haya pesado, bueno, insistir en la importancia de la monitorización del peso. Y hoy día se han desarrollado nuevas herramientas para monitorización remota que vinculan además con dispositivos informáticos y técnicas de comunicación informática con los equipos de salud. Inclusive también hay posibilidades de monitorización remota a través de los dispositivos implantables, aunque eso es de mayor complejidad y sin duda en nuestro medio no es de acceso universal. Otra cosa que es muy importante indagar, porque tiene repercusión en la calidad de vida y en los controles de los distintos parámetros de insuficiencia cardíaca, es la presencia de apneas del sueño. Mala calidad del sueño, peor control de presión arterial, frecuencia cardíaca más elevada, somnolencia diurna, disminución de la actividad. Es muy importante entonces indagar sobre presencia de apneas y en caso de sospecha, valorarlas y tratarlas en caso de verificarse. Y asesoramiento, finalmente asesoramiento en viaje, cuando el paciente lo interroga, no es menor, hay que dar elementos de seguridad, de explicar la importancia de la hidratación o de la restricción de líquidos en cada caso, de optimizar detalladamente la restricción de sodio, porque muchas veces en los viajes prolongados se produce retención de líquidos, y desaconsejar las actividades o los paseos en lugares con bajos niveles de oxígeno. Esto entonces todos son aspectos para abordar en el tema de la educación que, como vimos, es importante. Es importante además, como vamos a ver, que el paciente se verifique si el paciente entendió que es portador de insuficiencia cardíaca, si sabe su diagnóstico, si el entorno entendió que el paciente tiene insuficiencia cardíaca, si sabe su diagnóstico, si sabe los cuidados y si sabe los riesgos que corre al ser portador de esta condición. De esa manera se va a lograr que el paciente se comprometa con su cuidado y con los tratamientos y también tenga una actitud proactiva para mejorar en estos aspectos. Bueno, la actividad física a reposo, ya vamos a ver que hay evidencia de que el entrenamiento físico reduce los síntomas debilitantes a través de los efectos sobre el sistema cardiovascular y musculoesquelético, y el gran estudio en insuficiencia cardíaca y ejercicio es el ExtraMatch, que randomizó 801 pacientes a uno de la intervención consistió en un plan de entrenamiento programado y el otro fue un plan habitual de tratamiento y seguimiento. Y el resultado fue que fue beneficioso en la mortalidad de los pacientes con el plan de entrenamiento, sobre todo en los pacientes isquémicos y en los de peor clase funcional y peor FEBI. En ellos fue más acentuado, más significativo el beneficio, y también fue beneficioso en el punto final de muerte o admisión hospitalaria o ingreso hospitalario. También el ejercicio, el entrenamiento fue
beneficioso con respecto a un tratamiento habitual. De ahí que las guías americanas del 2013, que fueron las últimas, recomiendan el entrenamiento físico o actividad física regular como seguro y efectivo para pacientes aptos con insuficiencia cardíaca para mejorar el estado funcional, y que la rehabilitación cardíaca puede ser útil en pacientes con insuficiencia cardíaca clínicamente estables para mejorar la capacidad funcional, la duración del ejercicio, la calidad de vida y la mortalidad. Bueno, a todo esto, entonces, le brindamos información y educación al paciente, hacemos las recomendaciones de los tratamientos farmacológicos beneficiosos, de la dieta, del ejercicio, de concurrir a los controles, pero tenemos que hay marcadores de mal pronóstico en pacientes con insuficiencia cardíaca que son especiales, porque nos encontramos que a pesar de la información, a pesar de la educación, tenemos que ocurren ingresos y rehospitalizaciones por falta de adherencia a las recomendaciones del equipo. Y esto está demostrado que el 50% de los reingresos se deben a la no adherencia al tratamiento, y que la educación al alta reduce un 34%, y que el seguimiento telefónico reduce los ingresos en un 25%. Así que se vuelve a hacer hincapié en la educación y en los seguimientos a distancia, en los seguimientos programados. Y en cuanto al comportamiento de la adherencia en la población en general, se ve que hay dos grupos de pacientes. En los dos se produce una declinación en el tiempo en la adherencia, sobre todo en cumplir con los horarios de la adherencia. Pero vemos que hay en el grupo de adherentes, lo máximo es un 90% de adherencia en tomar la medicación, y en los otros a gatas el 60%. Acá compartimos la experiencia de que los pacientes con insuficiencia cardíaca que concurren a una clínica de insuficiencia cardíaca, que están crónicas, que están estables, que han venido a varios controles, aún así entre esos pacientes nos encontramos de que 1 de cada 10 no reconocen el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, y 1 de cada 3 no entendió que se trata de una enfermedad crónica. Entonces, insisto que la importancia de transmitir claramente esta realidad del paciente para que pueda él entender y colaborar y comprometerse con su cuidado. Además que ellos han manifestado tener interés en saber más de su enfermedad, entonces el equipo debe darse el tiempo y comprometerse en brindar esta información. En la UMIC se desarrolló un estudio randomizado de 149 pacientes, randomizados a intervención o control, en que la intervención consistió en una intervención educativa y un seguimiento precoz posalta, y ahí lo que se vio fue una reducción significativa de los reingresos por insuficiencia cardíaca. Entonces, una vez más, jerarquizando la importancia de la educación en las distintas instancias, en el paciente ambulatorio y en el paciente que sufre una internación. Finalmente, encontramos que hay otros hechos, otras realidades que nos obligan a tener presente, porque también son marcadoras de pronóstico, más allá de los tratamientos que han mostrado beneficio, más allá de la importancia de la información y de los recursos que estén disponibles para el tratamiento. Y es los datos demográficos y la condición sociocultural. Ahí encontramos que el ser mayor de edad, el ser varón y tener un bajo nivel socioeconómico es un marcador de mal pronóstico en el paciente con insuficiencia cardíaca. Entonces de ahí la importancia finalmente de identificar los aspectos sociales y desarrollar estrategias para superar las barreras que esta realidad nos impone. Encontramos como factores de riesgo social, el ser analfabeto estructural, o sea, ser una persona que no logró
completar una alfabetización, ser el adulto mayor, la viudez reciente, el tener hábitos no saludables. Y por otro lado, factores protectores que debemos tratar de detectar y poder poner en marcha, fortalecer, como son los agentes sociales de contención, o sea, las redes, redes sociales, grupos religiosos, grupos sociales, clubes deportivos, que hagan que fortaleciendo eso para superar el aislamiento. El soporte económico, o sea, hay que verificar que el paciente tenga ingresos, qué ingresos tiene, qué derechos tiene, si está jubilado, si trabaja. Es muy importante solucionar estos aspectos porque hacen a las posibilidades de éxito de los tratamientos. Y en ese sentido, en la experiencia de la OMIC, encontró que una realidad preocupante, y era que un 15% de los pacientes que eran incluidos para el seguimiento, con todos los beneficios que implicaba el seguimiento de una unidad multidisciplinaria, un 15% perdíamos contacto o abandonaban el seguimiento, perdiendo entonces este beneficio. Y en esa población, el análisis de esa población, el predictor más significativo era el aislamiento, el vivir solo, o sea, el paciente con aislamiento social. De ahí la importancia de detectar esta realidad y de buscar los factores protectores que nos permitan solucionar esas barreras. Bueno, hemos visto entonces la importancia de la educación en el paciente y su entorno acerca de su monitorización y su autocuidado, la necesidad de considerar los aspectos socioeconómicos y factores culturales e identificar barreras para adecuar las estrategias de atención, la importancia de la información adecuada acerca de su enfermedad, su cuidado, sus riesgos y pronóstico, y la importancia de la adherencia y del seguimiento clínico programado, el acceso a la atención de calidad y oportuna, y la optimización de recursos. Espero que les haya sido de interés. Muchas gracias.